7:49 de la mañana, ahora cambiamos el eje de la información, lo adelantamos. Se genera un debate a partir de la noticia, algunos dicen que tampoco existió esta noticia, pero bueno, a partir de que empezó a trascender de que iba a haber un billete de 5.000 pesos. 5.000 pesos, obviamente, ¿por qué? Porque ya cada vez vale menos la moneda. Acá tenemos un problema con la soberanía de hace mucho tiempo, que nuestra moneda no vale nada. Pero no solamente en este gobierno, el anterior, bueno, ese es un problema histórico en todo caso, que para analizar más en detalle. La cuestión es que se conoció que iba a haber un billete, iba a aparecer un billete de 5.000 pesos, y la figura que lo iba a ilustrar era la de Ramón Carrillo, un médico muy importante, que fue ministro de Salud de Perón, de alguna manera el que delineó, el que diagramó todo el sistema de salud como el que hoy tenemos, porque en muchos casos siguen los hospitales que él creó, como el Eva Perón, como otros. Aquí tenemos el Eva Perón en Baigorria. Bueno, de hecho me dicen que Alberto Fernández podría venir el viernes al Eva Perón de Baigorria, pero después lo tocamos al final, para inaugurar el nuevo hospital modular, ¿no? Bueno, se generó un debate y algunos empezaron a decir, principalmente de la oposición, que Carrillo era antisemita, que era nazi, que bueno, no era lo adecuado ponerlo en un billete de 5.000 pesos. Se generó un debate. O sea, para analizar esto vamos a hablar con los que saben, y qué mejor que hablar con un historiador de la talla de Ignacio Martín Clopet, que es abogado, historiador, articulista, así que él nos va a explicar o va a tratar de ayudarnos a entender quién fue Ramón Carrillo. ¿Cómo estás, Ignacio? Buenos días. Muy buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfectamente, Ah, bueno, muy buenos días, Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, ¿quién fue Ramón Carrillo, para aquellos que no están al tanto? Mira, Ramón Carrillo fue una persona nacida en Santiago del Estero, en el seno de una familia humilde, mayor de 9 hijos, criado a la usanza de lo que era vivir en la Argentina profunda en el año al comienzo del 1900, él nació en 1906. Fue un eximio alumno de primaria y secundaria, y a los 17 años él resuelve venir a estudiar medicina. Tenía una vocación muy acendrada, que era el tema de la medicina. Tengamos en cuenta que su madre lo cría a Carrillo en una acendrada, en un acendrado cristianismo, humanismo cristiano. Es bautizado, es un hombre católico, de práctica católica, no solamente de voz, sino de práctica y de ejercicio práctico de la religión. Eso es un detalle que hay que tener en cuenta cuando ahora avancemos sobre esta acusación. Carrillo viene a Buenos Aires, estudia en la Facultad de Medicina de la UBA y se recibe con diploma, con medalla de oro, en el año 1929. Carrillo en el año 30 gana una beca que lo envían a estudiar cuestiones científicas dentro de la medicina, como la neurocirugía y otras prácticas, y se dirige a 3 países durante 3 años. A Ámsterdam, donde pasa el mayor tiempo, está prácticamente casi 2 años y medio. Luego va un mes a Berlín en el año 32, en septiembre del 32, y en octubre del 32 viaja a París y termina su experiencia becaria en París. Luego Carrillo vuelve a la Argentina, obviamente aquilatado de conocimientos y de los avances científicos, neurológicos y médicos que había experimentado en el viejo mundo, y continúa con su tarea en la Argentina, en Buenos Aires, donde desarrolla actividades médicas en distintos institutos. Eso es Carrillo. Luego ingresa al Hospital Militar. Él no era un hombre militar, y en el colegio militar es donde, en el Hospital Militar es donde conoce a Perón, el mismo 17 de octubre, cuando Perón llega de su prisión de Martín García, que estuvo 6 días en la isla de Martín García, llamada La Roca. Y el 17 de octubre a la madrugada Perón ingresa al Hospital Militar, y es ahí donde Carrillo, que era jefe de neurocirujano en ese lugar, se conocen con Perón. Y ahí
y ahí comienza una relación con Perón que no terminó hasta que Carrillo dimite en el año 54 como ministro de Salud. Eso es Carrillo. Esa es una pequeña biografía de lo que podemos decir. ¿Fue de Carrillo, alguna manera, se lo puede ver como el que diagramó el sistema de salud como hoy lo conocemos en la Argentina, o al menos en su faz general? Sí, por supuesto fue la pieza clave que Perón tuvo para poder construir el sanitarismo y la salud pública en la Argentina. Pensemos una cosa, la Argentina antes de Perón era una Argentina no inclusiva, era una Argentina donde la gente vivía como la mona, vivía muy mal, por no decir otra palabra. Era una Argentina postergada, el pueblo no tenía derechos, el pueblo no tenía acceso a muchísimos beneficios que el Estado le debía ofrecer como hijos de la patria. Y en el fondo no había salud y no había dignidad en la salud de la gente. Y Carrillo, eso Perón lo habló con Carrillo ese mismo 17 de octubre, cuando le dijo: no puede ser, Carrillo, que en la Argentina haya un ministerio para las vacas y que no exista un ministerio para la salud pública. Si algún día yo puedo cambiar esto, lo voy a cambiar y voy a contar con su colaboración para que usted sea mi ministro de Salud. Y esa conversación que tuvieron Perón y Carrillo el 17 de octubre se formalizó al poco tiempo, cuando Perón gana las elecciones en febrero del año 46 y asume el 4 de junio del 46. Lo que hace Perón, lo designa a Carrillo secretario de Salud, porque todavía no había sido reformada la Constitución, que luego sucedió en el año 49, donde en el año 49 la Secretaría de Salud asciende a rango ministerial y es designado Carrillo su primer ministro de Salud. Claro. ¿Por qué pensás que se generó este debate y tildándolo de nazi a Ramón Carrillo, de antisemita? ¿De dónde sale esa hipótesis, si es que se puede saber? Mira, yo creo que esto es una fake news, que se ha instalado y ha tenido algunas herramientas para que pueda producirse. Una de las herramientas es el que es presidente honorario del Museo del Holocausto, Abruj, de apellido, no me acuerdo ahora el nombre, creo que se llama Daniel, y el otro es el Centro Simón Wiesenthal, que ya se conoce muy bien ese centro, que Wiesenthal fue su fundador y que fue uno de los cazadores de nazis más importantes del mundo. Ahora bien, ¿por qué se la agarran con Carrillo? ¿Cuál es el objetivo de agarrársela con Carrillo? Ahí está un poco el quid de la cuestión. ¿Es un ataque a Carrillo o es un ataque a Perón? Claro. Yo entiendo más y quiero pensar más. No es la primera vez que se alude al peronismo a alguien de sus referentes como nazis. Directamente muchos han dicho, desde Gino Germani para acá, que cuanto menos el peronismo era fascismo. Bueno, o fascismo eso, a la criolla, parece, como dicen algunos, fascismo a la criolla, ¿no? Sí, acá me parece, eso yo lo he demostrado que es falso, es absolutamente falso ese fascismo de Perón. En varios de mis libros he demostrado y he presentado documentación que corrobora que esa tesis es una de las grandes calumnias o mitos que se han levantado contra Perón. Ahora, yo creo que eligieron un mal destino para atacar. O sea, Carrillo es uno de los hombres más íntegros que tuvo Perón en su gobierno. Carrillo es uno de los hombres más, te diría yo, más correctos, más fieles, más leales, y que se ha dedicado específicamente a hacer su trabajo en forma tan extraordinaria que fue reconocido como uno de los grandes sanitaristas del mundo, no solamente de Latinoamérica, sino del mundo. Entonces vos pensás, ¿por qué se la agarran con este hombre? Un hombre bueno, un hombre sabio, no era un pedante, no era un hombre de correrillos, no era un hombre de intrigas, no era un hombre que se dedicaba a la política o que se dedicaba a la conspiración o que se dedicaba a generar poder. Vos sabés muy bien
la importancia que tiene el poder en el ejercicio de la política. Sí, era un técnico, un profesional, digamos, un técnico. Por supuesto, él era un hombre de gabinete, él era un científico, un hombre estudioso. Él no estaba para los contubernios políticos. Y entonces es un disparate pensar o asociarlo a su supuesta afiliación. ¿Cuáles fueron las acusaciones que recibió? La primera acusación que recibió, porque yo me dediqué en una nota en el diario Perfil a contestar cada una de las acusaciones que se levantaron contra Carrillo. Una de ellas fue que él estuvo en el año 32, estuvo solamente un mes en Berlín. Y dicen que en ese mes que Carrillo estuvo en Berlín, según dijo el Centro Simón Wiesenthal, que hay una fotografía de Carrillo junto a Adolfo Hitler. Yo te pregunto algo, querido amigo. Un médico de 26 años, de Santiago del Estero, el negro Carrillo, como le decían, ¿vos pensás que Hitler se iba a sacar una fotografía con él? Claro. Siendo lo que era Hitler. Todavía no había llegado al poder, aparte Hitler no había todavía conquistado el poder. Estamos hablando de septiembre del año 32. Por lo tanto, es uno de los grandes disparates que se ha instalado como para decir que Carrillo tenía su amor por Hitler. Y dicen que habría participado en un acto de Hitler cuando pronunció alguno de sus discursos. Es probable, yo si a los 26 años vivía en Europa, seguramente hubiera habido escucharlo a Hitler, a Mussolini, a Stalin. No, además, esto no es por rescatar a Hitler ni mucho menos, pero era una figura en ascenso, todavía no había llegado al poder. Y es más, muchos judíos en una primera etapa lo apoyaron, como lo apoyaron a Mussolini en Italia, digamos, porque era algo que rompía con el esquema tradicional partidocrático alemán. Pero por supuesto, o sea, el tener la posibilidad de escuchar a alguien no significa que yo me enamoro de ese alguien que escucho. Eso es un abismo y es un camino intransitable, es un camino indemostrable. Después de eso lo acusaron que él era homofóbico. Hablar de homofobia en el año 30, 40 era algo natural. La realidad es que hasta hace 30 años la Organización Mundial de la Salud tenía a la homosexualidad como una enfermedad. Claro. Estamos hablando de hace 30 años, o sea, hasta el año 90 a la homosexualidad se la consideraba una enfermedad según la Organización Mundial de la Salud. Ser homosexual en el año 30, 40 era un trago difícil para la persona que era homosexual, porque era rechazado en su familia, era rechazado en la sociedad, era discriminado. Ahora, de ahí a pensar que Carrillo fuera un homofóbico con las miradas del año 2020, hay que ser anacrónico, hay que tener lo que se dice mala leche. Sí, es analizar la historia con el diario de muchísimos años después. Ahora, yendo al contexto que hoy vive la Argentina, a mí lo que me extrañaba que se diera esta disputa con Carrillo, siendo que hoy Argentina tiene muy buenas relaciones con Israel. Fue, de hecho, Alberto Fernández a Israel, hizo la famosa ofrenda allí al Holocausto, y de alguna manera eso fue un guiño para que el FMI de Estados Unidos nos ayudaran en esta partida que, bueno, uno entiende que va a ser favorable la negociación por la deuda externa. O sea, hoy ya no queda más nada de eso que se habló en su momento del memorándum con Irán o de la relación con los países árabes o más antisemitas, si uno lo quiere ver. Hoy Argentina tiene buenas migas con Inglaterra. De hecho, Mario Montoto está muy relacionado al gobierno, su hija está al frente del ANSES. Entiendo que se están comprando armas mediante Montoto, aquí en la provincia de Santa Fe lo mismo. ¿Por qué se da esto? Es muy particular. Sí, es muy llamativo que dos embajadores como el de Inglaterra y la de Israel hayan emitido un juicio sobre esta cuestión intestina que es ajena a los embajadores, porque se están involucrando en algo que no les compete. Diría yo que están haciendo un atropello hacia la política interna del país donde ellos están desarrollando su actividad diplomática. A mí me llama poderosamente la atención esa intromisión del embajador inglés y de la embajadora israelita. La verdad es que es para que nuestro canciller pida explicaciones, porque no se puede permitir
que nuestra soberanía sea mancillada por dos representantes diplomáticos involucrándose en de si Carrillo fue o no fue nazi. Es algo gravísimo que pasó, y eso hasta ahora está inadvertido. O sea, no ha habido una reacción del Estado argentino como para pedir explicaciones. Yo, si fuera canciller, lo haría, me vería obligado en hacerlo, no solo porque se han involucrado en algo que no les compete, sino que lo han hecho público. No es que han hecho una carta privada, lo han hecho público porque lo han publicado hasta en las cuentas de sus twitters. Por lo tanto, esto es una expresión que ha trascendido las fronteras de la privacidad y que se ha penetrado en nuestra soberanía. Aparte, volvemos a Carrillo. El brazo derecho de Carrillo era un judío religioso que se llamaba Salomón Chichilminsky. Claro. Salomón Chichilminsky fue secretario de Estado de Carrillo, era el hombre de mayor confianza, era el amigo, el confidente, era el que estaba pegado a él en todas sus acciones de gobierno. Y entonces, ¿cómo puedes pensar que, y aparte de eso, Carrillo fue premiado por el ministro de Salud de Israel en 1954, aparte de eso, Mangel, que fue un dirigente de israelita argentino y fue el primer embajador en el Estado de Israel, jamás levantó una crítica ni una duda sobre el accionar de Carrillo, porque Carrillo se ocupaba de la gente, se ocupaba de los pobres, se ocupaba de darle dignidad al pueblo y darle salud, algo que nunca le había dado la oligarquía. Claro. Y entonces... Sí, lamentablemente se nos acaba el tiempo, queda claro el concepto, pero quería preguntarte y pedirte una reflexión final, porque sobre lo que pasa también en el marco de la pandemia del coronavirus, porque esto también tiene que ver con esto que estábamos mencionando, digamos, que se hable de Carrillo como nazi, de esta disputa o dicotomía entre salud y economía, ¿no? Esta dicotomía de salud y economía, vos dijiste hasta el advenimiento del peronismo, hasta el advenimiento, la llegada de Carrillo ¿no? como ministro de Salud, había gente que estaba excluida, gente que no tenía las condiciones sanitarias adecuadas. Bueno, hoy parece estar también esta dicotomía en el marco de la pandemia, sobre si economía o salud, y qué es más importante de las dos variantes. ¿Qué opinás vos como historiador, como analista de la realidad? Mira, yo escribí hace unos días un par de notas, alguna en Clarín, otra salió en Perfil y alguna en Infobae, donde me refiero soslayadamente a estas cuestiones, recordando el famoso Consejo Nacional de Posguerra que creó Perón en agosto del año 44, donde el mundo estaba en guerra, habían muerto más de 60 millones de personas, y Perón sabía que se venía un problema económico social grave, no solamente para el mundo, sino donde la Argentina también estaba involucrada. Y Perón creó ese Consejo Nacional de Posguerra. ¿Y qué hizo en el Consejo Nacional de Posguerra? Obviamente que puso al servicio del país todas las herramientas posibles para que en este caso, si lo aplicamos a lo que se está haciendo ahora, para que la salud tenga la prioridad, pero también la economía, porque la salud de la Argentina también depende del funcionamiento de la economía. Claro. O sea, a mí me parece que la salud desde el punto de vista general implica tener la salud física, pero también implica tener la salud institucional, como para no ahogar a la gente o para no permitirle a la gente que pueda realizarse como persona. No te olvides que Perón, durante su gobierno, una de sus premisas era que el trabajo dignificaba, y hoy en día lo que la gente está perdiendo es el trabajo. Lo que Perón decía, imponía prioridad, era que si no trabajabas no tenías acceso a las cuestiones elementales. El asistencialismo, los planes sociales, las asignaciones universales están lejos de la doctrina de Perón. Claro. ¿Por qué? Porque eso sería algo que va en contra de la dignidad humana. Yo creo que el presidente y su gabinete, si bien han tomado una decisión más que acertada en darle prioridad a la salud, tienen la premura de intentar recuperar lo que son las pequeñas economías, la economía del cuentapropista, y poder reactivar algunas cuestiones que son esenciales para que la gente pueda vivir dignamente.
Pero bueno, esto es una decisión política. Yo no hago política, sino que solamente analizo lo que está pasando, y es preocupante porque la salud y la economía en tiempos de pandemia son hermanas gemelas, van de la mano. Muchas gracias por el contacto, Ignacio. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un buen día, y un saludo para todos los queridos rosarinos, que es una ciudad que a mí me gusta ir, he ido muchas veces, donde la paso muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Adiós.